En nuestra ciudad, estas mujeres son bien recibidas y creo que a todos les interesa que se cuide a su niño aquí en esta iglesia. Cuando mi niño apenas tenía 1 año de edad, hice una reserva con ellas para que tuvieran un lugar para él. Esa es la razón por la cual digo que ellas son apreciadas de verdad en nuestra ciudad. Aunque la comunidad ortodoxa constituye la mayor parte y los católicos solo son una minoría, estas tías, como las llamamos, aquí son bien recibidas. Bercheta Talasheva es una de las mujeres que trabaja aquí en Jevgelia, que intenta poner a toda costa a su niño en la lista de espera del único preescolar católico en el sur de Macedonia. El preescolar se encuentra junto al monasterio de las Hermanas Eucarísticas en el centro de la ciudad. La superiora del monasterio, hermana Evrosia Stojanov, nos explica cómo comenzaron a trabajar en esto. Nuestra congregación tenía un hogar para niños huérfanos en Palika. Nuestra fundadora quería cuidar a todos los niños. Por ello, decidimos atender a los pequeños en Jevgelia. No distinguimos entre católicos y ortodoxos. A todos los niños que llegan, lo mismo que a sus padres, les ayudamos a crecer en la fe, a conocer a Dios y a vivir una vida cristiana. Y justamente eso es la razón por la que hemos aceptado este trabajo del preescolar. Los fundadores de esta, la única orden originaria de Macedonia, fueron 2 hermanos italianos de la ciudad de Milano, Evrozia y Joseph Aloati. A finales del siglo XIX, Joseph llegó como padre vicentino a la región y se dio cuenta de las grandes necesidades de los fieles de esta comunidad. Tiempo después, respondiendo a la invitación de su hermano, Evrozia se le unió. La comunidad de las Hermanas Eucarísticas oficialmente se fundó el Jueves Santo, 2 de abril de 1889. Lo interesante de esta fecha es que ese año coincidieron las celebraciones de la Pascua del calendario litúrgico católico con el calendario ortodoxo. Así que podemos decir con certeza que la fundación de la obra desde sus comienzos hasta hoy ha tenido 2 finalidades. Prva naša cilj je da mi upoznamo, da ljubimo y klanjamo se Isusu. Nuestra primer meta es conocer, amar y adorar a Jesús en la Santa Eucaristía, al igual que hacer que otros lo conozcan, lo amen y lo adoren. Naša cilj je jedinstvo kršćana. Nuestra segunda meta es dedicarnos a la unificación de los cristianos. Todos los días oramos en particular por la unión de los cristianos e intentamos dar testimonio con nuestras vidas y nuestra labor para que la gente entienda que existe un solo Dios y que la unión de los cristianos es deseable y necesaria. Durante los tiempos del comunismo, cuando era estrictamente prohibido para los sacerdotes visitar estos lugares y celebrar la Santa Misa, las hermanas reunían a los fieles en el templo. La iglesia se encontró enfrente de aquí, donde hoy está el preescolar. Un área servía como templo y las hermanas se reunían ahí con la congregación. Cantaban la liturgia, leían las epístolas y el evangelio, y los sacerdotes predicaban. Rezábamos el rosario todos los días del año y el Vía Crucis, así como otras devociones. El sacerdote venía siempre que podía, pero eso solía ser raras veces y siempre en secreto.
Nuevos tiempos traen consigo nuevos retos. Cada vez hay menos jóvenes que quieran entrar en la congregación de las hermanas eucarísticas. No obstante, la hermana Evrotzia está firmemente convencida que la congregación, que es tan importante para Macedonia, permanecerá. Mi živimo u Božoj nadi. Confiamos en Dios y esperamos que nuestra congregación nunca quedará sin hermanas, aunque de momento solo contamos con 2 novicias. Todos los días rezamos por las vocaciones sacerdotales y de vida consagrada y creemos que nuestra congregación no quedará sin vocaciones. Esta gente necesita a las hermanas y Dios no dejará a su pueblo sin ellas. La pequeña ciudad de Jefgelia se encuentra a orillas del río Vardar y tiene alrededor de 15.000 habitantes. Sobre todo viven de la producción agrícola, como todo el resto de Macedonia, y el nivel de vida de las familias no es muy alto. Por ello, el preescolar de los niños, lo mismo que otros servicios prestados a los habitantes, no son bien pagados. Las hermanas eucarísticas a menudo viven al límite de la pobreza. Eso es la razón por la cual están tan agradecidas con la ayuda a la iglesia que sufre. Nama puno pomaže. Kirkinot iz Njemačkoj. Ayuda a la iglesia que sufre de Alemania nos ayuda verdaderamente. Siempre que estamos en necesidad nos ayudan. No precisamos de nada especial, apenas suficiente para un humilde sustento. Nuestras hermanas viven muy humildes porque tienen voto de pobreza y no buscamos nada más. La comunidad parroquial aquí es demasiado pobre y no podemos esperar que la gente pague a nuestras hermanas para su trabajo en el preescolar, así que contactamos a Renovavis y a Ayuda a la iglesia que sufre. Nos ayudan a tener una vida normal para que también podamos trabajar como catequistas en nuestra iglesia. Todo lo que se puede ver aquí es nuestro preescolar. Todos los juguetes y otras cosas son de Alemania. A 50 kilómetros al noreste de Jefgelia se encuentra el pequeño pueblo de Strumica, donde se encuentra el exarcado apostólico del rito greco-católico oriental de Macedonia. A pesar de que existen pocos católicos en Strumica, ellos son muy activos, especialmente durante la preparación de la celebración cristiana más importante, la Pascua de Resurrección. La mayoría de los católicos del rito oriental que viven bajo la jurisdicción del exarcado apostólico vienen de Kilkis, una ciudad en el Egeo macedonio, en la frontera con Grecia. Durante la sangrienta guerra de los Balcanes, la Iglesia griega ortodoxa decidió acabar con cualquier rastro de la nación macedónica, con su idioma y con la Iglesia católica macedonia. El obispo, Kyros Stojanov, nos explica las raíces del problema. U 19. stoljeću buđenje nacionalne svijesti. En el siglo XIX, el surgimiento de tendencias nacionalistas también afectó Macedonia y su pueblo. Los macedonios se encontraban bajo la jurisdicción del patriarca de Constantinopla, el obispo griego de estas eparquías. Jurisdikciju biskupa. El pueblo simplemente no toleró la introducción de la lengua griega a la liturgia. Jednostavno, ljudi nisu mogli. El griego llegó a ser el idioma oficial y se impuso en los colegios. U svetoj liturgiji. Los macedonios percibieron esto como una provocación y buscaron una solución. U govornom jeziku grčki jezik. U školama Pidieron el apoyo de la iglesia para independizarse y poder mantener la lengua que entendían. isprovociralo, pa su tako počeli tražiti spas. En aquel tiempo los padres vicentinos llegaron como misioneros a Solún y a través de ellos mandaron sus peticiones al Santo Padre. El Papa aceptó su petición y les dio permiso de mantener su liturgia en el espíritu de sus propias tradiciones, bajo la condición de que aceptaran y reconocieran al Papa como cabeza de la Iglesia. Tada je Sveti Otac njih
primio takvi kakvi su. Sin embargo, en los años 1912 y 1913, en tiempos de la Segunda Guerra Balcánica, todo fue reducido a cenizas y la gente fue obligada a dejar su patria. 1912 i posebno 13. godine za vreme drugog Balkanskog rata. Tuvieron que huir. Los que pudieron huyeron y los demás fueron matados o exiliados a áreas del Asia Menor o a otros lados. Simplemente se les prohibió quedar en el Egeo Macedonia. A los que lograron quedar se les fue prohibido hablar de su identidad. Iako su ostali, međutim, pod pritiskom naravno da nisu niti smjeli govoriti, niti smjeli reći što su i kako su. Molite, mnogo molite, da svetite srca na Isus i Marija ima su vas posebni naklad. Neprestano prikažuvajte mu na Bog molitve i žrtve. A kako će se žrtvovati? Sve što možete, prinesete mu na Gospod za žrtva, za nadoknada, sa kojim... En vísperas de la Semana Santa, el padre Zoran Stoyanov observa el ensayo general de la presentación que los jóvenes planean dar en su parroquia de Radovo. Radovo cuenta con alrededor de 1.000 habitantes. En el condado de 16.000 ciudadanos, Radovo es la única aldea completamente católica. Gracias al enorme esfuerzo de sus habitantes, todos tienen un empleo. Están orgullosos de que Radovo es uno de los pocos lugares sin migración. Hoy estamos verdaderamente orgullosos de cómo hemos perseverado en nuestra fe y de que Radovo es la aldea de donde provienen casi todos los sacerdotes de Macedonia. Todas las monjas y algunos de los candidatos al sacerdocio, lo mismo que el único obispo católico de Macedonia, son del pueblo de Radovo. Después de las grandes persecuciones, siguieron los tiempos del comunismo que tampoco fueron los mejores para los católicos del rito greco-oriental. La persecución de los sacerdotes y el hostigamiento de los fieles eran prácticas comunes durante el régimen comunista. La política implementada entre las dos guerras de destruir o exterminar todo rastro de catolicismo continuó después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó simplemente prohibiendo la entrada de nuevos seminaristas. Aquellos que de alguna manera lograron ordenarse fueron destituidos de todos sus derechos. Profesores y otros oficiales que la policía secreta comunista enviaba se colocaban en los patios de la iglesia para monitorear todo lo que acontecía en los templos. Después iban a buscar al sacerdote para revisar los libros e investigar quiénes habían bautizado a sus niños. Nuestros sacerdotes tenían que trabajar en los campos para sobrevivir igual que todos. Probablemente no tenían una educación muy elevada o especializada, pero supieron cuidar la fe de su pueblo y por ello les estamos eternamente agradecidos. Hubo presiones y adversidades, sin embargo, esto sirvió para fortalecer la fe de manera que hoy en día el número de católicos está de hecho creciendo. Ya no existe el comunismo, pero no han cesado las vicisitudes. Nuestro más grande desafío en estos días es conservar la pureza del espíritu cristiano en la gente. Quizás sea una batalla injusta porque el materialismo nos inunda por todos lados. Somos pocos aquí, pero me gusta cuidar este rebaño. Es un reto mantener la moral y la salud espiritual de la juventud. Aquí en Macedonia hemos entendido que en estos tiempos no basta con llamar o invitar a la gente a la iglesia. La iglesia existe por el pueblo de Dios y ahora es tiempo de salir a misionar entre ellos.
A pesar de ser una comunidad pequeña, el padre Zoran echa de menos las cosas que aquí son imposibles de realizar. Ponekad kad čovjek vidi veličinu A veces cuando veo la magnitud de la Iglesia Católica viendo una procesión religiosa vía satélite o los coros de las grandes catedrales del mundo por televisión, me pregunto, ¿por qué aquí eso no es posible? ¿Por qué no puedo organizar algo semejante? onda se često puta pitam, pa zašto ne bi moglo I kod nas to da bude, zašto ne bih I ja. Cuando hablo de mi parroquia estoy hablando de muy poca gente que vive aquí. Ellos son todo lo que tengo y no puedo esperar más porque no existe nadie que haya dejado la iglesia para esperar que regrese. Por el hecho de que somos tan pocos, tenemos el problema de que nos sentimos insignificantes. Ta brojka malo vjernika daje ponekad. Eso es la cruz que tengo que llevar Osjeti kako smo y que en momentos me abruma como sacerdote. meni kao svećeniku često zadaje poteškoće. Aún siendo una comunidad muy unida, con una fe y voluntad bastante firmes, la gente de Radovo no tiene suficiente dinero para la mayoría de sus proyectos. Por tal razón, están sumamente agradecidos a la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre, que apoya desinteresadamente esta dinámica comunidad católica. Donacijom izvana koja dolazi, evo bih spomenuo Kirche i Not. Las donaciones que nos llegan de otros países a través de instituciones como Ayuda a la Iglesia que Sufre nos permiten expandir nuestra labor pastoral. Tu aktivnost imati gdje održavati. Además, nos han ayudado en la construcción de lugares donde se pueden realizar estas actividades. Ayuda a la Iglesia que Sufre ha contribuido en la construcción de este salón, de casas parroquiales, del preescolar y de los templos. I mnogim drugim stvarima, ne zaustavljajući da svećenici budu pokretni. Nos han ayudado a proveer automóviles para que los sacerdotes podamos servir a todos los fieles. Mnogi svećenici koji danas su u pokretu, bez toga nije moguće. Hace poco apoyaron a la parroquia de Petralinci y las iglesias más pequeñas en las periferias de Stojakovo. Gde smo imali svoje potrebe. Sad u En la parroquia de Nova Mala ayudaron a construir el templo y la casa parroquial. Župi Nova Mala je pomogla u izgradnju crkve, župskog doma. En Radovo ayudaron a construir el salón y renovaron la casa parroquial que está apta para instalar una calefacción. U Sekirniku pomogla je nama u izgradnju crkve I župske kuće. En Strumica ayudaron mucho en la construcción de la catedral. También han ayudado al pueblo de Bogdanci. En Gevgelia se pudo comprar la casa parroquial gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Kupljena uz pomoć Kirche i Not iz Njemačke. En casa del padre Gose Kostov, sacerdote greco-católico de la parroquia de Petralinci, están terminando los últimos preparativos para la Pascua de Resurrección que se aproxima. Gabriela, su esposa, se encarga de casi todo lo que tiene que ver con el hogar, porque el padre Gose casi nunca está en casa. Pasa todo el día en la iglesia con los feligreses, asegurándose que la Pascua se celebre de la forma más digna posible. Aunque no es oriundo de la región, desde el comienzo tuvo una calurosa acogida. Kad sam došao za župnika, nisam bio sasvim nepoznat za Petralinci i Petralinci. Cuando llegué como párroco no era completamente desconocido porque anteriormente ya me habían enviado desde Strumica como capellán por 3 años. Así que ya tenía unos pocos contactos y conocidos. No conocía a toda la comunidad, pero sí a la mayoría de ellos. Super.
odlični, tako reći, jer Mi primera impresión fue excelente. Cuando llegué por primera vez y necesitaba algunas cosas, la gente me venía a apoyar. Era obvio que estaban felices porque finalmente tenían su propio párroco, siendo que la iglesia ya tiene 80 años de vida. En Petralinci, 30 hogares son ortodoxos. La relación entre ambas comunidades es muy buena. Muchos ortodoxos asisten a los servicios católicos. Položaj katolika u Petralincima je, za razliku od drugih mjesta, jako dobar i to ja mislim da se sve svodi na to da je katolička crkva već ovdje 80 godina prisutna, ovdje nije bilo ni... La situación de los católicos en Petralinci es muy buena comparada con otros lugares. La Iglesia Católica lleva aquí 80 años. Antes de esto no había iglesia. La comunidad ortodoxa tampoco tenía un templo. Entonces el sacerdote católico les ayudó a construir un templo ortodoxo. Al hacer esto se creó una buena atmósfera, un puente de confianza. Vieron que la Iglesia Católica no estaba aquí para quitarles fieles, sino más bien para educar a todos a respetar las propias creencias. Draga Jankova ahora es una mujer anciana. Es una cristiana ortodoxa que ante las dificultades de la vida encontró consuelo en la oración. Ella visita ambas iglesias, la católica y la ortodoxa. Algunos de sus vecinos ortodoxos no aprueban esto. Tal cual como torturaban a Jesús, así me odiaban a mí también. Se burlaban de mí y me gritaban que había vendido a los católicos. Yo les respondía que no les debe importar un rábano, que es mi decisión personal. No me vendí a los católicos, sino que me abandoné a Dios. Les pregunté por qué se casarán si no fuese la misma cosa. Les dije que existe un solo Dios y que todos somos iguales. Les pregunté dónde está el Dios católico para así visitarlo. No me pueden demostrar que estoy equivocada. No tenía este tipo de problemas con mi familia. Mi marido nunca me preguntó por qué iba a la iglesia católica. Ya no recuerdo desde cuándo vengo aquí. Tenía 20 años cuando por primera vez llegué a cantar en la iglesia cuando tuve a mi primer bebé. Inclusive venía antes de eso. Ahora tengo 80 años, así es que vengo aquí desde hace 60 años. Bromeo con el padre George de Radovo, diciendo que, ya que piensan que me vendí a la Iglesia Católica, entonces que él me inscriba para que haya algo de verdad en todo eso. El orgullo de la comunidad parroquial de Petralinci son los jóvenes. Aunque pocos en número, siempre asisten a misa y son muy activos. Dankey estudia en Spokje. A pesar de que el horario de una estudiante es muy riguroso y exige sacrificio, Dankey nunca dejó de venir a orar a la iglesia. En mi vida, la fe tiene máxima prioridad. Dios me ayuda en tantas ocasiones, por ejemplo en pasar los exámenes. Pero eso no es lo importante. Para mí lo más importante es la salvación porque Dios me da la vida eterna. El padre Gose Kostov está más que agradecido por las contribuciones de la organización. Ayuda a la iglesia que sufre, pero sabe que las donaciones y la ayuda material no son la única cosa que necesitan los fieles. Para mí es inaceptable que se vea a la iglesia como una ONG o bien como una acción civil social. Claro que la iglesia puede ayudar mucho a través de lo social, pero no es su principal tarea. Lo primero que debe hacer la iglesia es anunciar el evangelio, y eso es lo que hago en primer lugar.
stvari, ali uz to može... Estoy seguro que siempre me importarán las cuestiones humanitarias, pero ante todo tengo que anunciar el Evangelio. Građanske inicijative, onda ne smije izostati navještenje evanđelja. Ahora estamos a pocas horas del día más solemne de la fe cristiana. El Padre Gosse y los feligreses no cesan en las preparaciones, ya que aún hay muchas cosas por resolver. A toga ima puno, ne? Evo, imati jedan Tengo muchos sueños. Sueño con un nuevo templo, con un nuevo atrio. dvorište, da će crkva isto biti još... Quiero un templo aún más lleno de fieles, que haya conversiones profundas que den un futuro a la iglesia. Značiti jednu budućnost crkvi, jer imamo ljudi... Ya tenemos personas que verdaderamente han comenzado a vivir una fe que trasciende lo que han vivido simplemente por tradición, sin profundo entendimiento. U stvari, šta je to? Han entendido verdaderamente lo que es la iglesia, lo que es el Evangelio y lo que en verdad significa una vida cristiana. Šta je evanđelje, šta je kršćanski život. Raduj se i spasi nas.